privilegio que es el ser morada, el ser el templo de un Dios verdadero, de un Dios glorioso, majestuoso, todopoderoso. Creo yo que una bella y despejada noche, ahí en el desierto, David contemplaba los cielos y describe una verdad gloriosa de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En el Antiguo Testamento, solo unos cuantos hombres privilegiados tenían el honor de que el Espíritu Santo los visitara, por llamarlo de alguna manera, cuando tenían una tarea especial que hacer por parte de Dios. Algunos escogidos, entre los que contamos reyes, sacerdotes, profetas o jueces, tenían este gran honor de que en ciertos momentos, para ciertas tareas, el Espíritu Santo viniera a ellos. Afortunadamente nosotros no vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento. Jesús nos promete ahí en el Evangelio de Juan que Él iba a rogar al Padre para que nos diera otro consolador, para que estuviera con nosotros siempre. El Espíritu de verdad, dice Jesús, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dice Él en el capítulo 14. Vendré a ustedes. Y yo no sé si a ti, pero a mí la verdad que este honor y este privilegio me conmueve, me maravilla y me deja sin palabras. Dios, por medio de Jesús, abolió el antiguo pacto para poner en vigencia un pacto nuevo. Y en este nuevo pacto que está vigente hasta el día de hoy, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todos los que creen y le reciben con fe. De tal manera que todo verdadero creyente puede recibir el Espíritu de Dios, ser pues la morada del Espíritu Santo. El apóstol Juan, ahí en su capítulo 3, escribe un relato acerca de un hombre que se llama Nicodemo. ¿Será casualidad la historia de Nicodemo, que la historia de Nicodemo forme parte de la Biblia? De ninguna manera, porque toda la escritura sabemos que ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña pues a hacer lo correcto. ¿Y quién fue este nombre? Pues bien, Nicodemo formaba parte de la asamblea o el consejo de sabios llamado el Sanedrín. Este hombre fue un religioso de los fariseos, un hombre con educación, un hombre además influyente y seguramente era respetado y hasta honrado, y yo creo que no muy dispuesto a perder estos privilegios, porque va y busca a Jesús de noche. A este hombre Jesús le da una revelación que debió haber sacudido, haber simbrado las creencias de Nicodemo. Le sacudió las ideas y le desempolvó y le quitó las telarañas a los conceptos que este hombre tenía. Y le dijo allí en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no hay más. Los judíos, entre los que podemos contar a este Nicodemo,
Creían que porque ellos eran de una élite especial, israelitas, el pueblo escogido por Dios, pues ya tenían un lugar más que seguro en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús viene a trastornar, a revolucionar esta manera de pensar. Jesús dejó bien claro que haber nacido judío no garantizaba entrar al reino de Dios, sino única y exclusivamente el nacer de nuevo te garantiza, te da el pase a la morada eterna que Jesús mismo nos está preparando. Los judíos creían que por ser descendientes de nada más y nada menos que el mismísimo Abraham, el padre de la fe, con esto pues ya tenían el cielo asegurado. Incluso leí en alguna ocasión que había maestros que enseñaban que Abraham cuidaba escrupulosamente las puertas del infierno para asegurarse el bien que ninguno de sus descendientes fuera a entrar ahí ni por accidente. Así que imagínense cuando Nicodemo recibe esta noticia de parte de Jesús. El que no naciere de nuevo. Y esta palabra de nuevo se traduce también de lo alto. El significado es esencialmente el mismo. Ser nacido de nuevo es ser nacido de lo alto. Nicodemo ante esto le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús no solo le dice a Nicodemo, nos dice a nosotros que el hombre necesita una transformación fundamental, una conversión radical a través de o por medio de el Espíritu de Dios. Debemos nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo, como cualquier judío de aquel tiempo, creía que ya tenía asegurado su pase al reino de los cielos. Sin embargo, Jesús en su infinita gracia y misericordia y amor por Nicodemo y por nosotros, quiere que Nicodemo y todo aquel que lea esta historia se dé cuenta de que debe nacer de nuevo. Nicodemo presentaba muy altas credenciales. Muchas personas de aquel tiempo, y con justificada razón, podrían haber creído que Nicodemo la tenía hecha, que él ya tenía un pase directo con todo y zapatos al cielo. Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Jesús le quiso decir es: mira, Nicodemo, tú no entiendes todo con respecto al viento, sin embargo puedes ver los efectos del mismo, iguales con el nacimiento del Espíritu. Y de esta misma manera sucede con muchos de nosotros que quizás no hayamos entendido mucho acerca del nacimiento en el Espíritu, pero sí podemos ver sus efectos. Invariablemente en un hombre o en una mujer nacido de nuevo, un efecto claro, palpable, visible, evidente en la persona nacida del Espíritu son sus frutos.
Jesús, el maestro de maestro, experto en revelarnos grandiosas verdades, dice en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Jesús siempre ha pintado una raya entre lo que es bueno y lo que es malo. Pintó una raya entre lo que era de Dios y lo que no. Y aquí él también hace una diferencia entre un falso creyente y un verdadero discípulo o seguidor de Cristo. El nuevo nacimiento, el nacimiento en el Espíritu, invariablemente tendrá como efecto el producir un fruto consecuencia o a raíz de este nacimiento. Cuando el Espíritu de Dios viene y hace morada a nuestro ser, sí o sí va a producir frutos. Dice Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mis hechos hablan de lo que hay dentro de mí, de lo que mora en mi ser, de lo que vive en mi corazón. Lo que yo hago dice más de mí que lo que yo digo. Tan fácil y tan sencillo como en las palabras de Jesús. Así, dice él, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. El buen árbol indiscutiblemente se refiere a aquel que es un verdadero creyente. El árbol malo, por otra parte, nos está hablando de aquel que dice ser cristiano, pero no lo es. Y la lista de los frutos de estos dos tipos de creyentes la encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que te vas a llevar de tarea y la vas a leer, la vas a estudiar minuciosamente. Ya sea que seamos un árbol bueno o un árbol malo, vamos a dar fruto. Y como dijo Jesús en la palabra del sembrador, algunos producirán un fruto al 100 por 1, otros van a producir un fruto del 60 por 1 y algunos más producirán un fruto del 30 por 1. Y habrá quien crea que podrá esconder muy bien sus frutos si no son muy agradables o muy buenos. Sin embargo, el original para la palabra dar de estos versículos que leemos en Mateo 7, referentes a dar fruto, significa hacer cosas o practicar, lo cual significa que no vamos a producir o no vamos a dar un fruto invisible, sino un fruto que se puede ver, que se puede tocar, un fruto evidente, un fruto que es perceptible. Aquel hombre o mujer nacido del Espíritu, en cuyo interior vive el Espíritu de Dios, no puede producir frutos malos, ya que es un árbol bueno. Por otra parte, el árbol malo, alguien que se dice cristiano, pero no lo es, a lo mejor podrá tener apariencia de tener buen fruto, pero no va a ser un fruto genuino, ni auténtico, ni puro. Y Jesús continúa hablando aquí en Mateo 7. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues esto de dar fruto es algo que tenemos que tomarnos muy, pero muy
en serio. De verdad es algo que debemos de pensar, de meditar, de tomar hasta con temor y temblor. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Porque de esto depende dónde vamos a pasar la eternidad. Dijo Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Le suena a usted muy agradable o muy celestial esto? ¿Verdad que no? Dios no nos deja sin la teoría que debemos llevar a la práctica, afortunadamente. Él no nos deja sin las instrucciones que nosotros debemos de seguir para vivir de acuerdo a su divina voluntad. Jesús dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y si traes tu Biblia, me gustaría que ahí la abrieras y que la subrayes y la rayes y pongas nota, porque es muy importante y de vida o muerte esto de dar fruto. Jesús empieza haciendo una declaración maravillosa en el primer versículo de este capítulo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús está utilizando el ejemplo de la vid. Y vid, esta palabra viene de la palabra vitis, que significa conocimiento. Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy el conocimiento verdadero. Jesús vino a traernos el conocimiento, la revelación del Padre. No mueva la hoja, nomás escuche lo que dice en Colosenses. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es pues el conocimiento. Y ahí en el versículo que sigue del capítulo 15 de Juan, él sigue hablando diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pues ¿qué es podar? Cortar las ramas que estorban, que no sirven para fortalecer las otras ramas y que dé más fruto el árbol. El Padre Celestial, como el mejor de los labradores, está al pendiente de nosotros, está cuidándonos, y Él poda esas ramas que nos están estorbando, que nos están quitando la vida. ¿Duele ser podado? Duele ser podado, claro que sí. Pero si Dios nos está podando es porque Él está teniendo un excelente cuidado de nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo para dar mucho y además más fruto? Pues en las palabras claras y sencillas que son registradas por Jesús en este evangelio, dice, permaneced, y ahí puedes subrayar, encerrar, resaltar, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, y puede volver a subrayar, permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Puede subrayar, permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, nuevamente nos dice, el que permanece, y puede subrayar, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada van a poder hacer. En 2 versículos, ¿cuántos permanecer tenemos? 4. Así es que la clave está permanecer en Cristo. En los primeros 16 versículos de este capítulo 15 veces nos habla Jesús, o nos exhorta o nos manda permanecer.
¿Por qué? Porque es imposible dar fruto sin permanecer en Él. Permanecer, aferrarte a Dios, seguir adelante, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Permanecer es saber que tenemos que llegar al final y empeñarnos, poner manos a la obra en ello. Tenemos que quedarnos permanentemente con Él. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Durar, esperar, perseverar y persistir. Juan en su primera carta nos escribe: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanecer es quedarse en una relación donde hay mutua confianza y lealtad. Allí en el capítulo 15 de Juan, Jesús continúa hablando y dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús continúa hablando en estos versos de permanecer en Él. Y el que no obedece a esto, pues trae dos terribles consecuencias que podemos leer. Y la primera es que no vamos a poder hacer nada, nada. Si a veces nada nos sale bien, pues tenemos que ver en dónde estamos permaneciendo. Y la segunda consecuencia es ser desechado como una rama que se arroja al fuego y se quema. No creo que nadie esté dispuesto a ser arrojado al fuego. Continúa Jesús hablando aquí en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios no nos pide que demos fruto, sino que demos ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto fruto tenemos que dar? Mucho. El propósito de llevar fruto no es que la gente nos vea, muy santos con nuestra aureola y nuestras alitas y andamos levitando, flotando, ¿no? Sino el propósito de llevar mucho fruto es dar gloria al Padre, que nuestra vida glorifique al Padre Celestial. Y dice que haciendo esto vamos a ¿qué? A ser discípulos de Cristo. Y continúa hablando él algo maravilloso. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos eligió
¿para qué? Para que llevemos fruto, dice su palabra. Y además que ese fruto sea un fruto que permanezca, un fruto que no se pierda, un fruto que esté siempre presente, que no se termine, que no se diluya, que no vaya mermando con el tiempo, que no disminuya, un fruto que sea verdadero, que sea real, que sea genuino. Observemos que nuestro Señor Jesús, después de decir que tenemos que dar ese fruto que permanece, enfatiza algo muy importante que parece que no tiene relación alguna con el fruto que nosotros tenemos que dar. Y está en la segunda parte del verso 16 de este capítulo 15 de Juan. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Wow. A veces creemos que pedir en el nombre de Jesús es la varita mágica que abre la puerta a la bendición. Creemos que es como la canción de la Cenicienta. No sé si vieron alguna vez la película de la Cenicienta, que dice que todo se logra con solo decir bibidi babidi bu. Ahora es el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y ¡zas! Sin embargo, aquí tenemos una condición para recibir lo que pedimos. Si llevamos fruto y además es un fruto que permanece, entonces y solo entonces estamos en la posición de pedirle a Dios una bendición o lo que necesitemos, venir delante de nuestro amado Padre y decirle: mira, papá, necesito que tú me des esto, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces el Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Pues va a examinar nuestra vida. Este hijo, esta hijita mía está dando fruto, y es un fruto que además permanece. Y ahí sí, el Padre te va a conceder la petición de tu corazón. Un verdadero creyente, nacido del Espíritu, sabrá por su permanencia en el Señor qué y cómo pedir, y conforme a la voluntad divina. Sí, porque a Dios no le gustan los hijos caprichosos. ¿A quién le gusta? A nadie. Así que hay una condición por parte del Señor. Si yo pido algo al Padre, aun cuando sé el nombre de Jesús, pero no estoy dando el fruto que Él quiere que dé, ¿qué va a pasar? No oigo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Y cuántas veces lo digo por mí? He estado orando, pidiéndole algo a Dios y nomás no responde. Nomás no sé qué pasa, nomás no sé por qué no me contesta. Tengo mucho tiempo orando y pareciera que Dios nomás no me escucha. Y no es que Dios no me escuche, no es que Dios esté fallando, está pasando algo con mi vida, y lo más probable es que no estoy dando el fruto que debo dar, un fruto que nomás no dura. No estoy produciendo el fruto que Dios ya ha establecido que yo dé, y por eso no hay respuesta de parte del Padre. ¿Qué pasa cuando un hijo nuestro nos pide algo y su conducta nomás no ha sido lo que nosotros esperamos de él? Ay, sí, mijito, y vamos y se lo damos, ahí le alcahueteamos sin consecuencias. No me conteste, mi hermano. El Padre, con todo y que su amor es eterno y que su gracia es infinita, puede decir: sí, ya te escuché. Es más, antes de que tu petición fuera pronunciada por tus labios,
yo ya la conozco. Sí, estoy viendo que me estás pidiendo en el nombre de Jesús, de mi amado Hijo, quien es tu abogado, tu intercesor, que ya hizo todos los méritos en la cruz. Pero ¿sabes qué? En este momento no te puedo dar lo que me estás pidiendo, porque el fruto que me debes de dar como hijo, como verdadero cristiano, no está en ti. El fruto en nosotros es nuestra prueba, es la forma de demostrar que somos un verdadero creyente. Escribe Pablo en su carta a los Efesios: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Su Espíritu nos hace actuar ¿cómo? Con bondad, justicia y verdad. Somos incapaces de llevar fruto por nosotros mismos. Dios tiene que estar dándonos su vida a través de su Espíritu Santo, fluyendo en nosotros para que podamos dar fruto. Aquella persona que no está dando el fruto correcto, o aquel que de plano no lleva fruto, dice que Él lo va a cortar. Pero a otros, el labrador por excelencia, el Padre amoroso y misericordioso, va a podarnos, va a cortarnos esas ramas secas, esas hojas que nomás están robándonos el oxígeno para que llevemos más fruto. El Padre se va a ocupar de cortar eso que está trayendo, que no está trayendo a mi vida, la vida que Él quiere que se produzca, para que podamos dar mucho y buen fruto, y fruto que permanece. Dios, por medio de su palabra, nos hace esta mañana un desafío. Y yo te invito a que te preguntes ahí en tu interior, que seas, pero si bien sincero contigo y con Dios, ¿qué tipo de fruto estás dando? ¿Es un fruto agradable, un fruto de bondad, de verdad, de justicia? ¿Es un fruto maduro, un fruto delicioso, precioso? ¿Es un fruto que le está trayendo gloria al Padre Altísimo? Y esto, mis hermanos, es un reto para todo aquel que nos decimos cristianos, hijos de Dios, creyentes o discípulos. Es un reto para todos aquellos que hemos nacido del Espíritu, no solo cuando estamos aquí en la congre o cuando nos reunimos con los hermanos de la iglesia, que vamos a un grupo, sino es un reto para todos los días y con todos los hombres y en cualquier lugar donde nos encontremos. Dar buen fruto, abundante y que permanezca. Dios quiere que produzca, que lleve un fruto constante y no aquí y allá no. Y quiero, para terminar, contarles una historia. Y dice esta historia que había una vez 2 granos de trigo que estaban en un cálido y acogedor granero. Cierto día el granjero, el dueño de ese granero, entró y les dijo: quiero sacarlos de este cómodo granero y plantarlos en tierra. Los voy a poner en el terreno frío y los voy a cubrir con tierra. Será algo tenebroso y tendrán que morir,
pero les aseguro que se van a multiplicar y se volverán muy fructíferos. El primer grano rechazó la sugerencia. De ninguna manera, dijo, no cuentes conmigo. A mí me gusta mi comodidad y yo no quiero morirme cubierto de tierra. Pero el segundo grano de trigo, después de que consideró cuidadosamente el dolor y la angustia de la muerte, decidió que la promesa de una cosecha futura valía la pena el sacrificio. Así pues, este agricultor tomó a este grano que estaba decidido, lo llevó afuera y lo plantó en la tierra y dejó al otro grano pues dentro del granero. Días más tarde apareció un pequeño brote verde en el lugar donde había sido plantada la semilla. Tiempo después creció y se convirtió en un gran tallo de trigo que produjo 100 granos más. Durante los siguientes 40 años, este agricultor plantó todas las semillas que se habían originado en ese primer grano de trigo dispuesto a dar su vida. Y año tras año la cosecha fue mayor. En cambio, el grano de trigo que se quedó en el granero se mantuvo ahí muy cómodo, solo, sin multiplicarse jamás, cómodo, pero eventualmente murió. ¿Cuál grano de trigo somos tú y yo? De los que no pasamos incomodidades, que nos gusta nuestro confort, sin cambios, sin riesgos. ¿O somos aquellos granos que le hemos permitido a Jesús que nos plante en tierra fértil? La única manera de llegar a ser útiles y fructíferos en el reino de Dios es morir a nuestros deseos egoístas, morir a esta carne, morir a este yo y servir al Señor sirviendo a los demás. Dice Jesús también en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 12, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Así que otro gran punto de la vida cristiana es este: si queremos producir fruto, no lo vamos a hacer sin morir a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas, a nuestra necia manera de pensar. Si no morimos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús para dar mucho fruto? Morir a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Jesús murió, Él se dio todo para poder dar mucho fruto. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí también. Le voy a pedir a Yair si me hace el favor de acompañarme y quiero que cierren sus ojos y que sea el Espíritu Santo trayendo revelación y convicción a tu vida. La palabra habla por sí misma. Y a veces es tan cómodo no hacer cambios en nuestra vida, quedarnos como estamos.
amoroso y eterno, te agradecemos porque tú no te das por vencido con nosotros, porque en tu corazón está que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que seamos el reflejo de Jesús, que cuando la gente nos vea pueda ver a tu precioso Hijo, ese Hijo amado y perfecto. Y esta mañana, Dios Altísimo, estamos siendo desafiados para salir de nuestra comodidad y que como tus hijos mostremos al mundo quién realmente eres tú. Hijos que muestren en sus frutos tu amor, tu bondad, tu justicia, tu misericordia, tu paz, tu mansedumbre. Señor, queremos estar siempre, siempre pegados a ti, permanecer unidos a ti. No permita, Señor, que nos soltemos. Tómanos fuerte de tu mano. No queremos cercarnos, Señor. Corta, poda todo aquello que está trayendo muerte, que está trayendo sequedad, que no trae vida en nosotros. Y que por esa podada, Señor, que hoy nos des, podamos llevar mucho fruto. El fruto que tú nos estás pidiendo, ese fruto agradable, ese fruto que honre tu nombre, que te glorifique, un fruto que traiga vida, un fruto que traiga sanidad, que traiga lo que este mundo necesita hoy, que eres tú, tu luz y tu presencia. Padre Santísimo, en tu infinita misericordia y tu preciosa gracia, te ruego que bendigas a todos mis hermanos que han escuchado hoy tu palabra. Que no seamos conformes a un fruto del 30 o del 60, Señor. Que anhelemos alcanzar un fruto del 100 por 1. Te pido que tú les des una nueva revelación de tu voluntad santa y perfecta, de tu amor que es eterno y sin igual, y de tu poder que es incomparable. Precioso Espíritu Santo, ministra cada corazón, cada mente, cada espíritu, donde hay angustia, donde hay inquietud, donde hay dolor. Trae un remanso de tu paz, de esa paz que nada ni nadie puede darnos y que el mundo no entiende. Señor, al corazón que está turbado, que está apocado, que está abatido, te pido que hoy le des el regalo de tu misericordia. Sé tú, Señor, afirmando, confirmando, perfeccionando, fortaleciendo, estableciendo aquel que aún duda. Trae tú, Dios bendito, una confianza renovada a nuestras vidas. También te ruego, Señor, por toda necesidad. Sé tú supliendo, Padre celestial. Bendice cada hombre y cada mujer que ha dispuesto este día para venir a alabar, a bendecir tu nombre y a recibir palabra tuya. Te pido que bendiga sus hogares, sus familias, sus finanzas, su trabajo, su entrada y su salida. Te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús.